Hoy Fernando Torres, experto en inmigración, nos explica tema por tema qué significa cada uno de estos cambios, a quién afecta y qué tienes que hacer tú según tu caso. Este capítulo lo puedes ver una y otra vez porque la información que viene puede cambiar tu futuro en Canadá. Fernando, gracias por estar nuevamente con nosotros. Me encanta tenerlo aquí para poder analizar todos estos temas. Muchísimas gracias, María Lourdes, como siempre, por la invitación y muy contento de compartir con toda tu audiencia. Vamos ahora a hablar de algo bien interesante. Son 33,000 trabajadores temporales recibirán residencia permanente entre 2026 y 2027. Pero ¿cuáles son las nuevas condiciones para ser seleccionado? La ministra de Inmigración, Lina Dief, acaba de confirmar algunas de ellas en una entrevista entregada al canal de YouTube I Am Canada. Lo que el gobierno ha decidido es sorprendente, es algo que nunca hubiéramos imaginado en este proceso. Fernando, usted está muy bien informado, usted está muy enterado de esta situación y lo dio a conocer en sus redes sociales y ha sido muy poco publicitada toda esta información, pero usted se ha tomado el trabajo de analizarla y de contarla. Usted está muy al día en estos temas. La ministra confirmó que próximamente se abrirá el proceso de trabajadores temporales que obtendrán un cupo para obtener la residencia permanente. Pregunta para usted, ¿cuáles fueron esas novedades que dio a conocer la ministra de Inmigración, Fernando? Este programa, proceso, sistema, como lo quieran llamar, del TR to PR, empezó a vocearse ya desde hace algunos meses sin confirmación oficial. Sí, en noviembre aproximadamente. Exactamente. Cuando ¿Y por salió qué? todo el plan de inmigración. Exactamente, exactamente. Cuando salió el presupuesto 2026-2028. Por Carmen. Exactamente. Entonces ahí se indicaba con claridad, es expreso, ahí no hay interpretación, que el gobierno le daría la facilidad a 33,000 trabajadores, no dijo estudiantes, peticionantes de refugio, no, ni visitantes tampoco. Dijo trabajadores a que obtengan la residencia permanente en los próximos años. Entonces la gente dijo, ya, esto es TR to PR, igualito como sucedió en el 2021. Ese es el antecedente histórico más cercano de un TR to PR. Las condiciones del 2021, como ustedes recordarán, eran situaciones en las que estábamos afectados por una gran, por un gran, ¿no? Eso que no puedo mencionar porque si no nos cortan la vista. Entonces teníamos ese problema de salud, y entonces Canadá no podía recibir ni sacar a nadie, entonces le dio la posibilidad a 90,000 trabajadores de sectores básicos, sí. Al señor que repartía la carta, a los señores de limpieza, a todos aquellos que no iban a tener posibilidades regulares de la residencia permanente. Ah, qué bueno, pues. Entonces, eso es lo que de alguna manera subyace en este nuevo proceso. Yo tenía mis dudas, y te soy totalmente honesto, de la contundencia de este programa, hasta el sábado. Si tú lo escuchas de la voz de la misma ministra, pues no hay problema. Además, yo sigo esta página en Canadá, lo sigo a él, tiene una empresa de inmigración también muy, muy exitosa, y confirmó, sin duda, que este programa ya estaba totalmente en marcha. Y claro, dice algunas cosas que por ahí ya se estaban mencionando, el tema de ser trabajadores con presencia física al momento de la postulación en Canadá, no que trabajaron y que ahora ya están en otro lado, no, que trabajan en Canadá. Pero lo más sorprendente, María Lourdes, fue, digamos, este dato que no se había dado antes y que es, digamos, una novedad de esta entrevista del sábado, es que las ciudades, y lo dijo con todas sus letras, Montreal, Vancouver y Toronto están fuera del juego. ¿No? Entonces, digamos, obviamente por lógica simple, se entiende que quienes van a estar favorecidos son los sectores más alejados. Además de estos 33,000
personas o 33,000 familias, en todo caso, que van a lograr la residencia permanente, porque si lo logra uno, lo logran pues todos los demás, todos los que están debajo del postulante principal. No todos van a ser convocados este año. O sea, Son los 2 años, 33,000, ¿no? exactamente, Claro. los 33,000 van a comprender postulaciones que se hagan este 2026 y el 2027. Ahora, como lo acabo de ver en mis redes sociales, ¿no? Y Sudbury va a entrar, y Princeton va a entrar, y Kelowna va a estar. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia para saber efectivamente cuáles son las ciudades específicas y cuáles son las condiciones específicas. ¿Y por qué mencionaba lo del 2021, por ejemplo? Lo del tema de las actividades, digamos, semi-skill worker. Porque no sería raro que también haya alguna posibilidad en ese sentido. Claro. Realmente se van a beneficiar las provincias más pequeñas, pero que buscan con esto, Fernando. O sea, es lo que la gente podría empezarse a preguntar. Como yo le decía, no está siendo muy publicitado esto. Usted lo tocó en sus redes sociales porque usted sigue a este asesor de inmigración y sigue Ujú. esta página y él tiene esta entrevista exclusiva, pero no se ha dado a conocer aún en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué las ciudades más pequeñas? Bueno, antes de responderte eso, Las provincias más pequeñas, sí, discúlpeme, y no las claro, claro. grandes urbes. Ajá. La entrevista fue el día sábado Sí, por la tarde sí. y yo apenas me enteré, lo saqué el mismo sábado, pues cuando el resto de profesionales pues seguramente está de fiesta o está durmiendo, o qué sé yo, ¿no? Nosotros Y, estábamos ahí. y por eso, quiero decirle, por eso Ah, surgió esta entrevista con usted, Fernando, ah, porque como yo lo sigo en redes sociales muchas gracias. y yo vi la información que usted sacó, inmediatamente yo dije, Canadá tal cual tiene que estar ahí también informando la novedad y ustedes nos compartieron la entrevista y bueno, aquí lo estamos haciendo juntos. Claro, claro, sí, efectivamente, eso fue, ¿no? Digamos, la reacción ya vino después, ¿no? Ya vino Sí. el día del lunes, pero eso ya lo habíamos, posteado el mismo día que salió y el video creció mucho a través de la noche, ¿no? Increíblemente, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Ahora, ¿por qué las provincias más pequeñas? Ahora, no necesariamente ella está diciendo van a ser las provincias más pequeñas. Ha dicho no Vancouver, no Toronto, no Montreal, pero no sé, hablando de British Columbia, por ejemplo, de repente no es Vancouver, pero puede ser Victoria, podría ser Kamloops, Kelowna, Alberta, no ha dicho nada sobre Alberta, ¿no? Puede ser Edmonton, Calgary, y eso no es necesariamente que estemos hablando de las provincias más Claro, pequeñas. ella habla ¿Eh? específicamente de las áreas metropolitanas, de la SAME-A, las áreas Exactamente, metropolitanas, y nombra estas exactamente. tres. Ahora, fíjate, el hecho de que sean lugares remotos y pequeños no quiere decir que en esos lugares no hayan profesionales competentes Claro. y profesionales que necesiten además seguir avanzando en su proceso y que ya tengan una vida establecida en Canadá, que ya tengan un tiempo de trabajo y que además cumplan pues con otros requisitos también seguramente como el idioma, que eso es fundamental. Ojo, haciendo un paréntesis aquí, el tema del idioma para el Tier to PR de 2021 fue de 5, CLB 5. O sea, muy bajito también. Ahí hay que Sí, decir hello, good night y thank you. Y sí, thank es you. Y ya básico, es básico. 4 y 5 es está. realmente un No, ya inglés nada para más, ¿no? defenderse, para sobrevivir. Exactamente, ¿no? Sí. Exactamente. Pero vamos con calma porque fíjate, hoy día me escribía una persona y me dice, yo he vivido en varios países del mundo y no he podido conseguir todos los certificados policiales, ¿no? Porque yo he ido a un seminario donde me han dado todos los requisitos. ¿Cuál seminario? Pues si el seminario no te puede dar todos los requisitos si los requisitos todavía no han sido publicados, ¿no? Ojalá que no haya sido pagado, porque si no vas a tener que pedir la devolución o te van Sí, a tener que total. dar una actualización cuando los requisitos realmente ya salgan, ¿no? Claro, sí, no han sido publicitados. Eh,
¿Por qué dejan ellos de lado las grandes áreas metropolitanas? Se supone que Toronto, Montreal y Vancouver son las que concentran la mayor cantidad de trabajadores temporales. Ahora sabemos que en pequeñas ciudades, pues como dice usted, hay grandes profesionales trabajando por esas provincias y esas pequeñas ciudades. Pero ¿por qué salir de ahí? Mira, pueden haber muchas alternativas, Sí, ¿no? Yo tengo mi propia teoría y que va de la mano con lo que Canadá está haciendo desde hace rato, ¿eh? O sea, por ejemplo, programas rurales, francés fuera de Quebec, todo eso tiene una orientación que además viene de una decisión política muy clara, por lo menos para los que estamos en el sector de la inmigración. Lo que se quiere es descongestionar, ahí está la clave. desincentivar a que la gente siga llegando a los mismos lugares. Entonces, estos son mensajes que inmigración está dando, que Canadá está dando a los potenciales inmigrantes o a aquellas personas que están considerando llegar en el futuro a Canadá. No vengan a estas ciudades que ya están, digamos, Saturadas, colapsadas. saturadas, busquen nuevas opciones, porque si usted viene a nuevas opciones, como por ejemplo a estos pueblos a los que vamos a favorecer, usted podría eventualmente ser favorecido por otro programa que más adelante el gobierno decida establecer. Así que Claro. ¿para qué irse a Vancouver, para qué irse a Toronto, si en otros lugares en donde además los necesitan para que esto siga, digamos, nivelando el mercado laboral? ¿Para qué venir siempre a los mismos lugares si hay otros lugares menos, digamos, Congestionados, abarrotados, sí. exactamente, y en donde además de eso, nosotros como gobierno le vamos a ir dando de tanto en tanto posibilidades para que obtenga la residencia permanente más rápido? Sí, claro, pero Fernando, ahí tenemos que mirar una cosa súper importante y es que el gobierno, Canadá como país, más que el gobierno, sí, Canadá como país y el gobierno tendrían que estar listos para que toda esa cantidad de gente que entienda este mensaje pueda llegar a estas provincias menos habitadas, menos congestionadas y que haya una real oferta de servicios. Entiendo que con este gobierno liberal hay una apertura diferente y una conexión entre las provincias y se supone que el desarrollo en estos 4 años estaría proyectado hacia allá, pero es que realmente haya una oferta de servicios para poder recibir a todos estos inmigrantes que van a llegar al país y que entiendan el mensaje, ¿o no? Podría ser Es un verdad. riesgo alto para el Sí, país también. sí, sí. Yo siempre he visto a Canadá como una casa, ¿no? Como una casa en la que pueden habitar 6 personas con 2 baños, 3 habitaciones. Pero si de pronto pues te llega el cuñado, los primos, los hijos de los primos, ya no son 6, ahora son 25, esa casa se va a venir abajo. Y eso es exactamente lo que en su momento la apertura de, por ejemplo, y la facilidad de llegar a través de los estudios generó, por un lado, un incremento patrimonial del país a partir del dinero de estudiantes extranjeros. Bueno, por otro lado, generó estos grandes problemas en inserción laboral, en temas de habitabilidad, vivienda, que hasta ahora los canadienses seguimos sufriendo, ¿no? Entonces, es verdad, habrá que esperar cuáles son las medidas en infraestructura que el país toma para darle la posibilidad a aquellos que están más lejos puedan tener una vida decente también. Bueno, aquí hay que tener en cuenta un tema, ¿no? La ministra Diez fue clara en decir gente que ya está establecida, que está fuera de estas 3 áreas metropolitanas, inicialmente, porque podrían incluirse muchas más cuando ya salgan, digamos así, los requerimientos que ellos van a tener que sacar para saber a quiénes van a aceptar. Pero en este caso, Fernando, no es que en este momento la gente
diga, esto es lo que va a suceder, allá me van a dar residencia permanente, entonces empiecen a mudarse, porque ella habla de un Claro, establecimiento. Yo estoy establecido laboralmente, estoy aportando a claro, esa provincia, estoy viviendo en ella, estoy pagando mis impuestos económicamente, estoy aportando. exacto. ¿Podría ser esto entonces, digamos, una opción para la gente de irse, Claro, empezar a claro. irse a esas pequeñas provincias? No, eso no es posible No porque es hasta posible. donde se entiende, uno tiene que demostrar, como lo dije hace un momento, tiene que estar trabajando, ¿no? Tienes que estar trabajando por un tiempo determinado, en Canadá. O sea, no es tan fácil como, wow, ya me van a dar la posibilidad en este pueblo, entonces salgo de Toronto mañana mismo y me pongo, en la línea para ser favorecido por este programa. No, no es así, no va a funcionar así. Entonces, mucho cuidado también con eso, porque no me sorprendería ver que en algún grupo de WhatsApp esta sea una recomendación, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, aquí hay una preocupación enorme. Nosotros estamos hablando de 33.000 cupos para una Ujú. residencia permanente a trabajadores que ya están establecidos en este país. Pero las cifras nos hablan de 4 millones de trabajadores en esta situación que van a Ujú. tener que optar por otro camino. Fernando, Exacto, ¿cuál va a ser? exacto. Es muy poca gente para el porcentaje. ¿Son muy pocos los elegidos? ¿O serán pocos, muy pocos los elegidos para el gran porcentaje o la gran cantidad de gente que está en esa misma situación? Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y parece ser que esto será de la misma manera, pero siempre fue así, María Lourdes, ¿no? O sea, en principio, ¿no? En principio, el estudiante viene a estudiar. Viene a estudiar, a ganar experiencia, a formarse profesionalmente y en teoría, retornar a su país de origen a poner en práctica lo que acaba de aprender. ¿Ok? Por excepción, por excepción, ese estudiante encontrará oportunidades, trabajo, soporte académico, soporte del empleador para quedarse permanentemente en el país. Pero digamos, la intención principal era venir a estudiar y volver. El trabajador temporal, con el MIA exception, tiene exactamente la misma naturaleza. Viene, trabaja, aporta al país, recibe un salario generoso y por excepción logrará, las vías para continuar e ir hacia la residencia permanente. El camino indiscutible, directo y frontal en el que una persona le dice a Canadá, yo me quiero quedar en Canadá para siempre, es el Express Entry. Ok, del que vamos a hablar ahora más adelante. Exacto, Sí, ese es el camino, ¿no? Pero todos los demás son caminos subsidiarios para obtener la residencia permanente y en donde no está asegurado que el que viene a estudiar o el que viene a trabajar, va a obtener. Y esto no es culpa de la ley C12 ni de los estudiantes de la India que han postulado. No, esto siempre fue así. Siempre fue así. Lo que pasa es que otra vez se romantizó Canadá, y Canadá es un país perfecto, que las montañas todas son blancas, el cielo es azul, los ríos tienen aguas cristalinas y todos van a obtener la residencia permanente si se portan bien. No, es que no solamente es un tema de portarse bien, es un tema muy complejo, ¿ah? Porque fíjate, tienes que tener, por ejemplo, en el caso del Express Entry, tienes que ser profesional calificado, tener experiencia de trabajo, dominar el inglés y encima ser joven. Y todo eso a la misma vez. claro, Y todo claro, eso a la claro. misma Bueno, vez. pero no se me ¿Ves? adelante al caso porque de eso vamos a tener que hablar Ujú. en ese segmento, Fernando. Yo tengo una pregunta aquí clave y es, cuando yo soy un trabajador temporal, ya llevo muchísimo tiempo, no sé si voy a tener la opción de quedarme en el país y de poder ganarme esa residencia permanente, pero llevo 5 años en Canadá luchándola y ya se vence mi último permiso de trabajo, permiso de estar en el país. En la coyuntura actual, Fernando, bajo la coyuntura actual,
¿Qué pasa ahí? ¿Hay posibilidad de volver a tener un permiso por estar yo ya trabajando, instalado en el país? ¿O definitivamente es un mensaje en el que el país me dice, esto se acabó, ya no hay más plazo, solamente vamos a dar 33,000? ¿O opta por el nuevo Express Entry, del que vamos a hablar ahora, o sencillamente se va? Claro. ¿Cuál es Mira, el camino? un poco es volver a lo que hemos estado conversando a través de toda la entrevista y lo que subyace y lo que se decanta de esta conversación, Sí. María Lourdes, ¿no? Todo es un tema de estrategia inmigratoria. Estrategia, estrategia y estrategia. Si usted se asesora, usted va a tener mejores y mayores opciones que el que se está confiando del grupo de WhatsApp. O sea, es evidente, ¿no? Es evidente. Si usted se entrena con un entrenador personal, va a tener mejores resultados pues, que la señora que solamente sale a correr en las mañanas. Eso es fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué cosa es lo que le va a pasar a las personas que están quedándose sin opciones y que el Work Permit está a punto de expirar? Lo hemos dicho reiteradas veces. Hay un oxígeno inmigratorio que nosotros, los hispanos, los latinos, tenemos, especialmente los ciudadanos de México, Colombia, Perú y Chile, que nadie más lo tiene. ¿Eh? O sea, yo veo todo este tiempo y los empleadores me dicen, pero yo no sabía eso. Claro, pues ¿cómo vas a saber si tu consultor es de la India, es coreano o ¿no? de otras nacionalidades? Pues no conoce la realidad inmigratoria y digamos, las herramientas inmigratorias que hay específicamente para nosotros los hispanos. Podemos ser contratados a través de un LMIA Exception, que regularmente nosotros lo obtenemos en 2 días, 2 días, y que le va a permitir a esa persona continuar trabajando en Canadá hasta por 3 años más. Hasta por 3 años más. ¿Eso te va a dar la residencia? No, no te va a dar la residencia. Sí, claro. Es quedarse en Pero, el país, claro, permanecer después de pero tener una vida. permaneces en el país, tus Sí. hijos continúan en el colegio y usted va a tener más tiempo para seguir adecuando, dando ese ajuste de tuercas que necesita para continuar en su proceso de inmigración. Va a tener más tiempo. Y de repente, en esos 3 años suficientes, usted puede convertirse en un experto en francés, que es lo que ahora se necesita. Entonces, sí hay opciones. Ah, Fernando, pero, uy, qué mala suerte. Yo no soy de ninguno de esos países. Soy hispano, soy de Guatemala, soy de El Salvador, soy de Bolivia. No se preocupe. Usted también podría tener un LMIA Exception. Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Si usted habla francés, por lo menos CLB5. Si usted demuestra que habla francés y tiene una oferta de trabajo, usted también puede hacer un LMIA Exception y continuar trabajando en Canadá. Ok, perfecto. Bueno, hay que estar atentos. Los criterios de selección para que más de 30,000 trabajadores temporales obtengan su residencia en el país y el tiempo, en un tiempo poder ser ciudadanos, pues es algo que ya viene. Vamos a hablar ahora de esos nuevos cambios en el Express Entry, ese sistema canadiense para gestionar las solicitudes de residencia permanente en línea para determinados programas de inmigración económica en el país que van a cambiar, según lo acaba de dar a conocer la ministra de Inmigración, Lina Dief. Las novedades de estos cambios los vamos a conocer con Fernando, que es un experto en esto y que ha venido haciendo el seguimiento. Fernando, la gente se pregunta, primero vamos a definirlo así porque hay mucha gente que no lo conoce. Como dice usted, ¿qué diablos es el Express Entry y cómo funciona? Para terminar este bloque. Efectivamente, el Express Entry no es un programa, ¿no? O sea, la gente dice, yo quiero llegar por el programa del Express Entry. No, y no lo es. Pues el Express Entry es un sistema que ordena, un sistema que organiza, un sistema que es un embudo de selección electrónica, si quiere, de potenciales candidatos para obtener una residencia permanente en Canadá. Utilizar el camino del Express Entry e ingresar a Canadá a través de alguna de sus puertas es el camino más importante que tiene la inmigración a Canadá.
¿no? Es llegar al país por la puerta grande. Siempre lo he dicho así. Y pueden acceder a través del Express Entry aquellos que ya están trabajando en Canadá o aquellos que nunca gastaron un centavo en educación canadiense, que nunca trabajaron en Canadá y que probablemente ni siquiera conozcan dónde queda Canadá. Pero así se puede. O sea, una persona, un profesional competente, joven, con experiencia de trabajo, podría llegar de Latinoamérica, por ejemplo, a Canadá con la puerta grande. Es como que llegaras por primera vez a los Estados Unidos con la Green Card, ¿no? Claro, Así, claro. casi como un ciudadano, los mismos derechos, las mismas obligaciones, excepto votar en las elecciones. Pero después está todo. Este es el sistema que entró en vigencia en el 2015, porque en la administración del primer ministro Stephen Harper, conservador. Sí. ¿Okay? Justo lo conversábamos hace un momento contigo, María Lourdes, tú me decías 18 años tienes aquí en Canadá, efectivamente, y yo entré como Federal Skilled Worker antes que empezara el Express Entry. Mi esposa y yo llegamos aquí con la residencia permanente desde el día 1 y claro, antes de que se estableciera este programa tal y como lo conocemos hoy en día. Entonces, este programa tenía digamos, una intención buena, pero poco a poco nos dimos cuenta que era insuficiente. ¿Por qué? Porque en el 2023 el sistema de inmigración canadiense se dio cuenta que, por ejemplo, para mí todas las carreras son valiosas y contribuyen mucho a la sociedad y me encanta, yo soy un creyente de la educación. Pero, por ejemplo, en el Express Entry, un filósofo con maestría en filosofía, no sé, pues en Harvard, ¿no? Con 3 años de investigación, podía tener un ingreso directo y más rápido que un médico de 40 años con un nivel de inglés, pues más o menos, ¿no? O otro, ¿no? Un arqueólogo, ¿no? De muy joven, con maestría, tenía mejor perfil que un ingeniero de software. No estoy diciendo que uno y otro sea mejor o peor, no estoy poniendo solamente los ejemplos. Entonces Canadá se dio cuenta de que, bueno, nos estamos llenando de filósofos, geopolíticos, especialistas en género y todo, pero el mercado requiere otra cosa. El mercado requiere ingenieros de petróleo, de minas, albañiles, gentes de construcción, carpinteros. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Generar estos grupos especializados, las categorías VIP, las categorías VIP, ¿no? Sí. Y que las tenemos ahora, ¿no? Los trabajadores STEAM, los trabajadores en transportes, los de siempre, ¿no? Los health occupations, las profesiones en salud, y eso es lo que hay ahora. Militares en este momento, que es una Exactamente, novedad. Hablemos exactamente. de eso. Hablemos de las novedades y de esos cambios que se van a dar. ¿Es tan cierto, Fernando, que el programa Express Entry va a evolucionar, digámoslo así, que va a dar un giro de 180 grados? ¿Cómo lo ve usted? Simplemente con esos puntos que se empiezan a nombrar y que empieza a dar a conocer la ministra de Inmigración. ¿Cuáles son esos cambios que vienen? Esto es un poco lo que pasaba también con el Tier to PR, ¿no? O sea, se va soltando información a cuentagotas, poquito por poquito. A veces me da la impresión de que ni siquiera ellos saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque lo único que a ciencia cierta dicen es next spring saldrá algo. ¿Qué es ya? Saldrá algo. Exacto. No, claro. No, eso por decir algo, pero también podrían decir, next winter habrán novedades. Claro. ¿Y cuándo es el next winter? ¿Al inicio, en medio? Bueno, uno nunca sabe. Entonces, solamente nos queda especular en función de una u otra cosita que por ahí se ha soltado, ¿no? Y lo que no va a variar, María Lourdes, porque esto es un objetivo nacional y es un objetivo además del Partido Liberal que seguirá siendo
que seguiría siendo una política vigente mientras ellos estén en el Sí, poder, hasta el 2029. es el tema de la prioridad del francés. ¿Ok? Digamos Todo que, en el tema. Se me adelantó, pero adelante. claro, es que, mira, ya, digamos que todo cambia, ¿ya? Todo cambia, todo va a cambiar. Lo que no va a cambiar es el tema del francés. Eso no va a cambiar. Así que si usted, señor, señora, ya pagó por los siguientes 2 años de su programa en francés, está bien. Continúe, no tenga miedo, porque eso no va a cambiar. Al contrario, yo creo que se va a reforzar el conocimiento o las posibilidades de residencia permanente de aquellos que lo dominen. O sea, es increíblemente bajo en este momento, en este Express Entry, no en el futuro, en este Express Entry, los puntajes de francés son los más bajos. Sí, O pero sea, usted quien me diga que no, ¿sí? no tendría que estar en la provincia franconizada, digámoslo así, sino que tendría que estar fuera, que esa es la novedad, es decir, saber francés, pero estar fuera. Claro, por supuesto, es que de eso se trata, María Lourdes. Ujú. Y fíjate, ahí había un CEO muy famoso, ¿no? De General Electric, el señor Welch, que él decía, no compitas si no tienes ninguna ventaja comparativa, ¿no? O sea, ¿para qué vas a competir? Entonces, competir en Quebec hoy día, en donde todos hablan francés, o sea, no tiene mucho sentido. Sí, Por eso es claro. que yo siempre he señalado, y no es fácil, pero es una posibilidad, que a los que están en Quebec intentando obtener una residencia permanente, les va a ir mucho mejor si salen de esa provincia y compiten en el resto del país, porque en el resto del país van a ser mejor considerados. Su talento, su nivel de inglés va a ser mejor ponderado que en Quebec, en donde todos hacen lo mismo que está haciendo el que compite. Entonces, además, el Express Entry por naturaleza excluye a Quebec, porque Quebec Claro. tiene su propio sistema de inmigración por las prerrogativas especialísimas que solo esa provincia tiene, y eso es lo que probablemente continúe, y yo lo menciono sin temor a equivocarme, que el francés continuará siendo la llave principal que tendrá este Express Entry, digamos, 2.0, si lo quieres llamar de alguna manera, en lo que resta de los años de gobierno liberal. Ahora, la prioridad y lo que hablaba la ministra de Inmigración, Lina Dief, en esta entrevista, era que una de las prioridades que daban era vivir en Canadá. Eran médicos que ya vivían y trabajaban en Canadá, especialistas en tecnología que vivían y trabajaban en Canadá, militares, que es una novedad, que ya Ujú. tienen un contrato con las fuerzas militares para llegar, para venir al país y ya se encuentran aquí de alguna manera, son las personas a las que podrían darse esa residencia, digámoslo así. Pero ¿cuáles son esos criterios actuales? ¿Qué tipo de profesionales, aparte de esos de los que ya he hablado, se están buscando en Canadá? Y aquí hay algo súper interesante, Fernando, que usted lo ha dicho muchas veces, y es el límite de edad. Porque si yo Mm. ya tengo 50 años o tengo 45 años, ya la cosa se pone más difícil. Es verdad, hay una edad para todo, María Lourdes, ¿no? Y esto no es un tema, digamos, discriminatorio, ni mucho menos, ¿no? Sino que tiene una realidad tangible, insoslayable, no se puede tapar el sol con un dedo. Mientras más grande vengas a Canadá, menos plata vas a aportar para tu sistema de pensiones, por Claro, ejemplo, ¿no? ahí está la clave. Entonces, exactamente, entonces eso es muy fácil de entender desde el punto de vista económico. Además, Canadá pues quiere y necesita además nuevos nacimientos de gente, de chicos que nazcan en el país, de parejas jóvenes. Eso es lo que se ha perseguido desde siempre. Entonces, fíjate que
lo que existe en el Express Entry ahorita es una estructura principal y muchos añadidos. A mí me da la impresión de que estos añadidos, por ejemplo, de las nuevas categorías VIP, el cambio de 6 meses a 1 año para muchos de los sorteos prioritarios, todo eso ahora ya no van a ser, digamos, solamente modificaciones temporales, sino que se van a convertir en parte fundamental del Express Entry. Además, digamos, siguiendo la experiencia de los programas de nominación provincial, hay un criterio que en el Express Entry no se ha considerado todavía, y que podría considerarse con estas modificaciones, que es el tema del salario. Okay. Es el tema del salario, de cuánto gana un trabajador aquí en Canadá, que por ejemplo es absolutamente prioritario en el programa de nominación provincial de British Columbia, ¿no? O sea, el programa de British Columbia es un sí o no en función de cuánta plata gana el postulante. Ahora, hay algo aquí con el Express Entry. Hay gente que ya va a estar en Canadá trabajando, que ya tiene una experiencia canadiense, que por cierto en Ontario ya no es un requerimiento, es experiencia canadiense. Y hay otras que llegan a aportarle al país. Pero Fernando, ¿logran los profesionales insertarse con facilidad en el mercado laboral? ¿Qué se necesita para que esto pase? Ya decimos que tener el francés, un segundo idioma aparte del inglés, es una gran posibilidad para poder hacerlo y estar en otras provincias diferentes a las provincias franconizadas. Pero en este caso, ¿qué se necesita para que esto pase, para que la gente pueda entrar fácilmente al mercado laboral y no llegue inicialmente a hacer trabajos de supervivencia, que es lo que se ve mucho que sucede en Canadá? Claro. Ahora fíjate, todos de alguna manera hemos hecho trabajos de supervivencia, cosa que no está mal. Claro que no. Lo malo es quedarse ahí para siempre. Toda la vida, no evolucionar. Claro. Y malo en función del dinero, ¿no? Porque ahí vas a terminar ganando poquito. Pero digamos como trabajo que dignifique, está bien, no pasa nada. Todo bien. El problema es que vas a llevar menos plata a tu casa. Claro. Ese es el problema. Ahora, de los cientos y cientos y cientos de casos que nosotros hemos visto aquí en Fernando Torres Immigration, hemos visto que el elemento principal que destaca a aquellas personas que logran sus objetivos profesionales y migratorios en Canadá, de aquellos que no se acercan tanto, depende de 2 factores principales, ¿no? 2 factores principales. El primero es indispensablemente el conocimiento del idioma. O sea, usted, señor, señora, puede ser un profesional de primerísimo nivel en su país de origen, pero si su nivel académico está acá, pero su nivel de idiomas está aquí, toda esta diferencia le va a pasar la factura muy grande. Porque aquí hay una brecha muy grande de superar. Entonces, si digamos, lo ideal para Canadá es que si su nivel académico, el ingeniero tiene el nivel académico aquí, el nivel de idiomas también tiene que estar al mismo nivel para que usted pueda tener mejores oportunidades laborales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y esto lo hemos notado también y lo hemos discutido muchísimo con equipo, pero ya no tiene necesariamente que ver con un tema legal o un tema inmigratorio, sino es más un tema personal. Una capacidad de resiliencia muy grande, que es muy difícil de encontrar ahora, sobre todo en los profesionales jóvenes que quieren lograr todo a velocidad del TikTok. La vida en Canadá, la vida inmigrante, no viene a esta velocidad, ¿verdad? Hay que estudiar mucho, hay que ahorrar mucho, hay que tocar muchas puertas, pero eventualmente el camino inmigratorio más o menos empieza a consolidarse a partir del 5º, 6º, 7º año. Así son las cosas. Y yo entiendo, ¿no?, que mucha gente quiera lograr la residencia permanente desde el primer mes.
Claro. pero hay que pasar algunos inviernos primero antes de buscar esa residencia. Claro, bueno, pues quienes llegan con ese express, con esa residencia, después de haber sido seleccionado por este sistema de selección, Fernando, pues son privilegiados, pero como dice usted, hay que recorrer un camino. Uno es el idioma, el otro también es muchas veces las certificaciones como profesionales que necesitamos, que no tenemos en nuestro país para poder desarrollarnos profesionalmente en este país. Y hay algo muy, muy interesante que incluso cuando ya estamos aquí nos enseñan y nos hacen cursos y vamos al college Así, y ahí sí. nos los enseñan y es el conocimiento de la cultura canadiense a nivel laboral y de esa resolución de conflictos cuando estamos dentro de los entornos laborales, que es algo que en nuestros países pues es completamente diferente a cómo se resuelven las cosas aquí en Canadá. Entonces, bueno, eso es parte de esos aportes. Lo que sucede con la ley C12, Fernando, es un tema del que no podemos dejar de hablar. Se ha presentado tanta desinformación en redes sociales y vamos a empezar analizando este tema. Yo lo introduzco así. Si usted solicitó protección como asilado después de un año y acaba de recibir una carta, podría estar en la lista de los no elegibles. ¿Esto es una orden de deportación disfrazada o simplemente es la actuación de un gobierno que necesita poner control? Claro que sí, la ley C12 que fue implementada ha generado dos efectos importantes, dos cambios fundamentales en la ley de inmigración. Aparte de todos los cambios que ha generado en el resto de la normativa, no solamente inmigratoria, sino en el resto de la normativa canadiense. Entonces, esos dos cambios fundamentalmente pasan por el tema de las nuevas causales de inelegibilidad. Entonces, aquella persona que ingresó a Canadá después de junio del 2020 y que presentó su caso un año después de esa fecha, entonces probablemente ya no sea elegible para presentar un refugio. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque no todos los casos presentados después desde el 24 de junio del 2020 son inelegibles. ¿Por qué? Porque la misma norma lo establece. Si su caso lo presentó antes del 5 de junio del 3 de junio del 2025, entonces esa norma no lo va a afectar. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo ahora? Que las autoridades están enviando notificaciones a cada uno de los solicitantes de refugio, no para expulsarlos del país, sino en la mayoría de los casos, porque así nosotros lo hemos recibido también, para solicitarles primero confirmación de fechas de llegada a Canadá por primera vez, porque no importa si el postulante llegó alguna vez a Canadá solo para hacer turismo y volvió a su país de origen, muchos años o 2, 3, 4 años después regresa a Canadá, presenta refugio, el plazo no se le va a contar desde la segunda vez que entra al país, sino desde aquella primera vez en que entró, por ejemplo, como visitante. Eso es, en la mayoría de los casos, la confirmación que están buscando estos documentos. Le dice a la gente, muéstreme en qué momento usted ingresó al país. Pero además, una vez que se determine la inegibilidad, Canadá, a través de su normativa, que está expresamente señalada en la ley, le va a dar la posibilidad a esas personas que están siendo separadas de postular a un proceso diferente, que ya no es el refugio, pero en donde también va a poder proteger su derecho a protección y de permanecer en Canadá. En algunos medios de comunicación, algunos asesores de inmigración han asegurado que también están llegando cartas que dicen que la persona que recibe esa carta debe salir del país. ¿Eso es cierto? ¿Usted ha tenido algún caso como ese? Esa es una muy buena pregunta. Fíjese, cuando una persona por primera vez presenta un pedido de refugio, de inmediato la autoridad inmigratoria emite una removal order. Repito, para que esto quede muy claro, cuando uno presenta un refugio, uno recibe el mismo día, una removal order.
Pero aquí el efecto es que esa orden de salida queda suspendida, queda en el refrigerador, no se toca, no tiene efectos. ¿Y cuándo va a empezar a tener efectos esa orden de remoción? Sí. Cuando se pierda el caso, pues. Cuando se pierde el caso o cuando se terminen todas las instancias posibles de apelación. Entonces eso es lo que está haciendo ahora la autoridad inmigratoria. Está diciendo, bueno, señor, usted es inelegible para Canadá en función de la normativa recién aprobado. Entonces, esa removal order que usted presentó originalmente entra en vigencia ahora. Pero no hay que asustarse, pues. No hay que asustarse porque una vez que, tal y como lo establece la legislación inmigratoria, cuando uno reciba la orden de remoción, uno todavía tiene que hacer las coordinaciones para la salida y en ese momento existe la posibilidad, que siempre la hubo, pero que ahora está más vigente que nunca, está la posibilidad de solicitar esta herramienta importantísima y que todos tienen que conocer, que se llama Pre-Removal Risk Assessment. Entonces, si bien es cierto, mucha gente pueda decir, me está llegando Removal Order, me está llegando Removal Order. Bueno, eso siempre estuvo allí, siempre, antes de la vigencia de la ley. Obviamente ahora las están enviando porque mucha gente está siendo declarada inelegible y por supuesto lo que la autoridad quiere es hacer que esas removal orders que se quedaban en suspenso ahora sean ejecutadas. Claro. Fernando, aquí hay algo. ¿Qué pasa cuando el paso a seguir es el PRA, que ya hemos, el PRRA, que ya hemos hablado de este proceso? Esto necesita asistencia. ¿Por qué? Necesita una persona que conozca de las leyes de inmigración y que pueda asistirlo cuando usted ya tiene que empezar a dar ese siguiente paso. Efectivamente. Fíjese, lamentablemente esto lo hemos visto siempre, ¿verdad? En las postulaciones de refugio, muchos tramitadores o muchas personas que en su momento lograron llegar a Canadá a través del refugio, creen que con su experiencia pueden asesorar a otros peticionantes, a otros reclamantes, haciendo lo mismo que ellos hicieron. Y no entienden la importancia que es no solamente escribir una historia bonita. La historia bonita es muy sencilla de hacer y ahora más aún con todas estas herramientas de inteligencia que pueden crear novelas maravillosas. Pero ese no es el tema es demostrar que toda esa persecución y todo ese peligro realmente existe en el país de origen. Entonces, es tan importante una asesoría técnica al momento de solicitar refugio y ahora, con mayor razón, cuando ya el refugio no sea una opción, el reclamante tiene que ir por la vía del Pre-Removal Risk Assessment, pero estableciendo con claridad cuáles son los supuestos a partir del cual esta persona no puede volver a su país de origen por las razones que allí va a presentar. Pero además, fíjate, María Lourdes, el problema es que, y esto la gente no lo advierte, el PRA no es para todos. No todas las personas que son inelegibles van a poder presentar PRA. ¿Por qué? Porque quien va a decidir este sí y este no, es la autoridad inmigratoria. Entonces, para persuadir a la administración a que nos favorezca con el PRA, tiene que haber un argumento técnico y profesional que lo sustente. Ok, explíqueme una cosa, Fernando. ¿Soy yo quien aplico o la autoridad me dice usted debe aplicar a esto? Ajá, específicamente, porque es una duda que hay. Claro, no, esa es una excelente pregunta, ¿no? En algunos casos, cuando, esto pasaba hace algunos años, ¿no? Cuando todo era felicidad, Sí. el oficial de CBSA, ¿no? Le decía, mire, ¿sabe qué?
antes de proceder con esta removal order, nosotros consideramos que usted tiene los elementos suficientes para cuestionar su caso, ¿no? Así que le vamos a ofrecer la posibilidad de que usted una vez más, pueda presentar sus argumentos y ver si su caso procede y usted pueda permanecer en el país, continuar trabajando en el país y sobre todo tener los mismos efectos del refugio, porque el PRA y el refugio tienen el mismo resultado, tienen el mismo efecto. Ambos conducen a la residencia permanente, ojo, o a la posibilidad de postularla. Claro. Entonces eso pasaba antes. Ahora, digamos, la generosidad ya no abunda, ¿verdad, María Lourdes? Entonces no es que todo el tiempo el oficial o las autoridades de inmigración te digan, mira, por si acaso tenemos este proceso para ti, no te vayas a olvidar. No. Ahora ya no están actuando así. Sí. Ya no están actuando así, entonces uno tiene que también solicitarlo. En algunos casos el oficial puede entender este pedido, en algunos casos el pedido va a ser improcedente. Fernando, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Usted cree que tantas personas que solicitaron asilo y refugio en el país han matado las gallinas, la gallinita de oro, como dicen? ¿Han traicionado la confianza canadiense? ¿Ya ellos no están seguros que todos los casos sean casos reales? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, hubo una avalancha, ¿verdad? De casos de refugios presentados ya desde hace algunos años. El porcentaje de casos que fueron rechazados por el Immigration and Refugee Board, básicamente de dos países, de la India en primer lugar y en segundo lugar México, ¿no? Estadísticas a nivel, digamos, mundial Sí. de los solicitantes que aquí en Canadá presentan mayor casos de refugios. Entonces, algo se tenía que hacer, ¿no? Entonces, esto no podía continuar tal y como estaba. Y esta ley, la ley que se ha publicado, que estuvo en debate por muchísimo tiempo, mucho tiempo, que se le hicieron las correcciones. Sí, un año, efectivamente, ha tomado el toro por las astas, el toro por los cuernos, ¿no? Y efectivamente intenta poner orden en un sistema que además cuya gota que derrama el vaso es la marejada, digamos, la vorágine, el aluvión de presentaciones de refugio de estudiantes graduados que al no cumplir con los requisitos de trabajo, de nivel de idiomas, quedaron sin posibilidades de continuar en su proceso inmigratorio en Canadá y optaron por la vía que parece más fácil, que es la del refugio, pero que al final justos pagan por pecadores, y lo hemos visto, María Lourdes, una infinidad de veces, cuando los postulantes abusan de un sistema. Canadá sí toma las medidas para cortar las ventajas de determinado grupo y para hacer modificaciones importantes. ¿Se puede buscar un camino alternativo para permanecer en el país y no salir de Canadá? Si ya yo llevo 3, 4 años en el país, mi vida está organizada acá, tengo trabajo, me han dado permiso de trabajo, ¿qué hacer? ¿Cuál es la otra vía, el otro camino? Aquí quiero hacer un paréntesis. El peor consejo que uno puede tomar es aquel que viene de un grupo de WhatsApp, ¿no? De peruanos en British Columbia, de latinos en Edmonton. O sea, olvídense, porque realmente es un salto al vacío. Y lo sé porque al final del día, ya cuando hay muy pocas posibilidades de resucitar un caso como esos, recién acuden al especialista, cuando ya seguramente hay pocas posibilidades y van a terminar gastando el doble. Así que por dinero no lo hagan. Cuando no hay remedio para la enfermedad, como decimos. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué hacer cuando ya definitivamente pues, la persona sí está dentro de los efectos? Muchas recomendaciones que también abundan por ahí dice humanitario, proceso humanitario. El proceso humanitario tiene un gran vacío y un gran problema, porque el proceso humanitario, escúchelo bien, no detienen las removal order.
es como que usted tratara de detener un aluvión, ¿no? Con una hoja de papel, ¿no? No es posible, porque aunque usted tenga un proceso en curso, el HIR, el Humanitarian and Compassion, el proceso humanitario y de compasión, si usted tiene una removal order, tiene igual que salir del país. Y la autoridad le dirá, ok, ese proceso continuará, pero tendrá que esperar la respuesta desde su país de origen. Entonces, fíjese, aquí no hay que inventar la rueda, María Lourdes. Los procesos ya están allí y lo hemos comentado hace un momento. La propia norma te dice cuál es la medicina para este problema. Te dice, si usted ya no es parte de los procesos de refugio, tiene que ir por el camino del PRA. Lo que pasa es que los hispanos, los latinos, siempre estamos buscando otras opciones, ¿no? Yo siempre he tenido la percepción, en las consultas que yo hago todo el tiempo, Sí. de que la gente espera que yo les diga que hay un pueblo escondido detrás de las montañas donde están postulando y recibiendo a todos sin inglés, sin francés, sin nada. Eso no existe, ¿no? No hay, o sea, no esperen respuestas milagrosas. La propia norma les está diciendo pre-removal risk assessment. Pero acabo de conseguir un trabajo, me quieren contratar aquí o me voy a casar allá. Se podría hacer, pero Claro. un año después de la salida. Con todo este nuevo proceso estamos ante una pérdida de audiencias presenciales. Los abogados de inmigración advierten que los formularios escritos como el PRA no permiten transmitir el miedo o las circunstancias personales igual que en una audiencia ante un juez. ¿Qué consejo clave les daría a ustedes para que un solicitante pueda expresar con fuerza su riesgo de persecución únicamente a través del papel sin la oportunidad de ser visto o de ser escuchado en persona? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, Sí. María Lourdes, ¿no? Y no es de ahora. Fíjate que cuando yo trabajaba en el Immigration and Refugee Board aquí en Vancouver, las audiencias pre-COVID, ¿no? Las audiencias eran en estos salones, ¿no? Las audiencias eran presenciales y tú tenías al frente al member, vamos a decirle al juez, tenías la presencia del representante del CBSA, tenías al traductor, a la persona que te iba a ayudar con la traducción, a las personas reclamantes y al asesor, ¿no? Todo eso se perdió, toda esa magia, ¿no? De asistir presencialmente a un juzgado se perdió. Para bien o para mal, a unos les gusta, a otros no les gusta. Ahora tenemos la virtualidad extendida en todo el país, que a mí me facilita mucho estar en audiencias en todo el territorio canadiense, así que por ese lado perfecto, pero también Claro. se ha perdido la majestad del lugar, del entorno, de ir de un sitio especializado para eso. Y es exactamente lo que está pasando ahora, es la misma reflexión que está sucediendo ahora con la evaluación del PRA. Entonces dice, no, hay un nivel, digamos, diferente de análisis. Pero ¿sabes qué, María Lourdes? Sí. El principal problema, yo creo, no es necesariamente en que el proceso, por un lado, el PRA sea solamente en papel y en el otro lado sea presencial. Ese no es el problema. Para mí, el problema principal es que en el Immigration and Refugee Board, independientemente de que la audiencia sea presencial u online, es que quien va a revisar los casos es un experto en derecho. Es un experto en derecho con formación jurídica que va a interpretar bien la norma, que va a analizar bien los hechos presentados por el reclamante, a contracara de lo que o de quienes resuelven el proceso PRA, que son más bien funcionarios públicos, policías inmigratorios, quiero decir, Sí. técnicos que se dedican al trámite de visas, que no tienen necesariamente una formación legal y que se están poniendo desde el lado del yo no quiero que tú permanezcas aquí.
¿Me dejo entender? Qué fuerte. Esa es la gran diferencia entre ver un proceso de ese tipo en el Refugee Board y de manera subsidiaria en el PRA a través de las instituciones competentes. ¿Usted creería entonces que ahí simplemente se va a dar el trámite de hacer una lectura rápida y simplemente pasar la hoja? ¿O se tomarán el trabajo realmente de hacer ese análisis que se debe hacer cuando se presenta un caso como este y no se tiene la oportunidad de participar en una audiencia? E incluso, le quiero decir, hasta de poder leer todo el lenguaje corporal de una persona que está mostrando en una audiencia ese temor por volver a su país, Fernando. O sea, es realmente muy duro. Es verdad, fíjate, nosotros entendemos eso y, es decir, entendemos que la audiencia representa el 70% de las posibilidades de éxito en un caso, ¿no? Independientemente de todo lo que se haya enviado, todo el material probatorio que se envíe en un caso, consideramos que la audiencia es vital. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes, nos preparamos hasta en 5, en 6, incluso en 8 sesiones para ir bien preparados a esa audiencia. Y eso es algo que nadie realiza. Nadie realiza. Entonces, en el tema del PRA, efectivamente, la carencia de una audiencia, la carencia de una persona que dirija el debate podría ser un efecto adverso. Además de eso, como lo planteé hace un momento, que sean funcionarios administrativos y no necesariamente personal con background legal, Claro. en derechos humanos, especialistas en refugio, hace que esto sea muy complejo de predecir. Ahora, yo parto de la buena fe del sistema canadiense. Claro. Yo creo en el sistema de inmigración canadiense, yo trabajo en el sistema de inmigración canadiense y quiero pensar que estas revisiones de casos se hagan de la manera más pulcra. Estamos todavía muy frescos con la aprobación de la ley, todavía no tenemos casos resueltos a través del PRA, que va a tomar muchos años, ¿ah? Sí, Que va a claro. tomar muchos años y que veremos en el transcurso de los meses cuál es el comportamiento de estas instituciones con relación a estos pedidos de inadmisibilidad, improcedencia y que están siendo revisados ahora por otras instituciones. Yo creo que podríamos tener más o menos un año para evaluar realmente cómo se dan las cosas, ¿no? Y yo pensaría que es el mismo tiempo que tendrá el gobierno a través de su Ministerio de Inmigración y de todas sus instituciones para poder evaluar todo este proceso, ¿no, Fernando? No creo que sea menos tiempo realmente y que ellos vayan ajustando y tomando las medidas frente a cómo se va dando este proceso en el marco de la ley. Efectivamente, porque yo sí me preocuparía si empiezan a salir resoluciones masivas el próximo mes, ¿no? Porque eso quiere decir pues, que no se están tomando la molestia ni de admitir a PRA, ni de darle necesariamente la lectura correcta. Ahora, también, y yo conozco, ¿no? Digamos por la experiencia que yo te he mencionado y por la experiencia también en nuestra empresa, que hay criterios, ¿no? Hay criterios de evaluación. Si es un pattern, como le dicen aquí, ¿no? De estudiantes que nunca tuvieron problemas en su país de origen y que llegando a Canadá solo porque ya no tuvieron mayores posibilidades de seguir avanzando en el sistema, bueno, probablemente esos patrones se implementen para determinar casos que puedan estar mal sustentados y que puedan nacer pues, de premisas no necesariamente ciertas. Claro. Bueno, Fernando, aquí hay otro caso bien complicado. Es un caso del que también se está hablando muchísimo en redes sociales y es la separación familiar. En redes sociales he visto casos y lo digo porque quizá no son fuentes directas, en este caso será una fuente secundaria, pero son personas que presentan en los diferentes chats su situación y lamentablemente muchas personas no se acercan a un asesor de inmigración, sino que se acercan a estos chats en donde montones de personas opinan lo que sea. Y se han reportado casos donde algunos miembros de una familia reciben la carta de no elegibilidad y otros no.
O unas personas están recibiendo aceptación del refugio, por ejemplo, de un padre con sus hijos y la madre no. ¿Cómo se maneja un caso de refugio en el marco de esta nueva ley con esta amenaza de separar a los núcleos familiares por tecnicismos, por ejemplo, con fechas de entrada o por la decisión que tome el gobierno de poder separarlos, los que entran, los que vienen de Estados Unidos, entraron al país, te acepto a ti porque tengo el familiar, pero al otro no? Exacto, ¿Cómo se maneja esto? exacto. Tan Mira, complejo. eso que tú acabas de mencionar del entra tú no, y tú no, porque tú no tienes el familiar, eso es algo que no sucedía, eso es algo que nunca ocurrió, nunca, jamás. O sea, un criterio de interpretación bien sádico, ¿no? O sea, porque lo hemos visto con clientes. Eso hace 3 o 4 años no pasaban. Si usted tenía un tío en Canadá, pasaba usted, su cónyuge y sus hijos, ¿no? Desde la aplicación o, digamos, desde el endurecimiento de la interpretación de estas normas, ahora solamente cruza el que tiene el familiar consanguíneo. El cónyuge se queda en los Estados Unidos, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo de lo que, digamos, del gran cambio de interpretación, que no es un cambio normativo, ¿eh? O sea, no hay una norma que haya salido publicada y que diga, no, ahora la interpretación es esta. No, no, es un cambio de la interpretación que se ha hecho en la práctica, ¿no? A través de, digamos, en función de los criterios que ahora se están tomando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad, y por ejemplo, nosotros tenemos algunos casos en donde la familia ingresó después, ¿no? Ingresó después de la fecha establecida por la ley, aunque el postulante principal haya ingresado antes y Sí. aunque el postulante principal haya puesto el refugio antes de la fecha señalada. Se está considerando en algunos casos la fecha de llegada del cónyuge acompañante como criterio para desestimar el caso. Y tú lo dijiste bien. Estos tecnicismos, ¿no? Y mucha gente lo dice, ¿no? Estos tecnicismos. Bueno, es que, hello, esto es un proceso muy técnico Sí, y tiene que ser reparado por un técnico, sí, por claro. alguien que conozca estas cosas. Usted hace mal en cambiar pues el cableado eléctrico de su casa, pero esto lo tiene que hacer una persona que conozca eso, porque si usted lo hace mal, no va a tener la posibilidad de reclamarle a nadie. Pero si usted contrata un electricista, un fontanero, un experto en inmigración, esa persona asume la responsabilidad por el apoyo que le está dando o el servicio que le está brindando al caso concreto que tú le ofrezcas. Claro, claro, claro. Y para poder descifrar todo este tecnicismo. Pero Fernando, ¿cuál es la solución? O sea, mi pregunta clave es, Ujú. ¿será que cuando aceptan a una parte de la familia y a otra no, es una forma de decirle muy diplomáticamente, Váyanse no, que todos. se vayan? ¿Por qué? Porque, o sea, para mí Claro, sería imposible quedarme en el país sin el resto de mi familia, supuesto. sin mi esposo y no tener ninguna vía legal para poder traerlos. Sí, la vía podría ser al tener una residencia permanente que me la otorguen, poder traerlos de vuelta, pero pues finalmente es un riesgo. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Realmente será que ellos de alguna manera nos están diciendo, váyanse? Una Ajá. forma diplomática, ¿qué opina usted acerca de eso? Mira, por ejemplo, en el caso que yo conozco de primerísima mano, Sí, recuerda que cada vez más el sistema de inmigración está apoyándose en sistemas de inteligencia artificial, en sistemas electrónicos que validan, evalúan. Hay mucho análisis de datos de especialistas en data analytics que ayudan a resolver estos casos. Muchos de estos son muy fáciles de explicar,
¿no? De explicarle, por ejemplo, en el caso como te estoy señalando, no es el postulante principal, esto no tiene nada que ver con el ingreso posterior de los acompañantes, pero depende, María Lourdes, lamentablemente, de cada caso en particular. Es imposible dar una única fórmula para todos aquellos que hayan recibido una carta de inegibilidad, unos sí y otros no. Tiene que verse las circunstancias, o si se casaron aquí en Canadá, o si ya estaban casados pero la pareja llegó después. Eso sí implica un trabajo caso por caso, y por eso es que es importantísimo que la gente entienda que estas cosas se tienen que ver con los profesionales competentes. Claro, bueno, sí, es complejo con respecto a esto que usted me dice de la inteligencia artificial. Leía hace poco el caso de un talento perdido, de un súper talento perdido africano que venía con un doctorado a trabajar en una universidad, ya tenía mucho tiempo de estar trabajando, de estar aportando, y por todo el mal uso de alguna manera que se hizo de inteligencia artificial, le negaron su residencia permanente y le tocó salir, y no hubo forma en que reevaluara nuevamente el caso, y había sido evaluado con inteligencia artificial. Entonces aquí también tenemos que ver cómo el país tiene que empezar a evaluar todas las condiciones para poder no solamente hacerlo con inteligencia artificial, sino que aquí entra la parte humana, ¿no?, de todo esto. Pero Fernando, resuelto el tema del que habíamos hablado, hablemos ya para ir cerrando esta parte de refugio y poder entrar a la de residencias permanentes, es la prevención del fraude. Debido a la desesperación que hemos mencionado, algunos consultores están cobrando por trámites innecesarios o inexistentes. ¿Cuáles pueden ser esas señales de alerta que un solicitante debe identificar para no ser víctima de estafas en un momento de tanta incertidumbre, de tanta vulnerabilidad? ¿Por qué no nos habla un poco sobre eso? Porque me encanta, porque usted es muy frontal en estos temas, y usted es muy crítico como asesor de inmigración que es. Sí, claro. Y es que lo que pasa es que yo no empecé a hacer esto que hago, trabajar en derechos humanos ahorita, ¿no? O sea, no es que no tenía otra opción y ya pues me dediqué a la inmigración, ¿no? Trabajar en derechos humanos, trabajar en temas que comprometan el apoyo a la gente, lo hago, María Lourdes, desde que me gradué de la universidad. Sí, desde que viví en Perú. Yo lo sé. Exactamente, siempre hice lo mismo, y porque me gusta, ¿no? No, porque me encanta. Yo siento que no he trabajado un solo día en mi vida. En- Cuéntenos eso, ¿qué hacía usted en Perú? Yo tengo entendido, si no es mal, que usted Ajá. trabajaba como en temas de personería en Perú, dirigiendo equipos en temas de derechos humanos. Sí, sí, claro. Bueno, yo siempre tuve un perfil ligado a la administración pública, ¿no? A contracara de mis amigos que en aquella época, a finales de los 90, todos querían poner estudios jurídicos en las mejores zonas de Lima y llenarse de plata, cosa que está muy bien, ¿no? Sí, no está mal. Es una Ah, opción. exactamente, a mí lo que me gustaba era la administración pública, ¿no? Por alguna razón me gustaba la administración pública, me gustaban los juzgados, me gustaban los edificios viejos, me gustaba irme a las provincias, y efectivamente eso fue lo que hice, ¿no? Trabajé en muchas instituciones del Estado, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Congreso de la República, entre tantos otros, en la Defensoría del Pueblo En la también. defensoría, sí. En la Defensoría del Pueblo sí me dio la oportunidad de estar en los lugares más pobres del país, ¿no? Viendo temas de desapariciones forzadas y todo ese tema, ¿no? Entonces, esto es algo que yo escogí para mí, ¿no? Y ahora exactamente es lo que yo estoy haciendo. Por eso es que siento que realmente me afecta cuando veo que una persona con media hora de experiencia se pone a dar consejos inmigratorios, ¿no? Y entonces a través del Instagram o del TikTok. Y no lo hago por ellos, ¿no? Porque la gente, pues, por último, tiene el derecho de ganarse la vida como le dé la gana, pero me da mucha pena de que
que quienes caigan en ese tipo de trampas sean siempre los menos favorecidos. María Lourdes, ¿tú sabes cuánta gente yo he entrevistado aquí que ha llegado a mi oficina diciéndome que ya estaban en Canadá con estatus de turista, tratando de buscar un cambio a visa de trabajo porque así lo habían visto en el internet? Yo les decía, bueno, anda, busca a esa persona y dile pues que te devuelva todo lo que has tenido que pagar, ¿no? He vendido mi carro, he vendido mi casa, sin posibilidades de, digamos, sin posibilidad alguna de continuar en el proceso inmigratorio. Entonces, por eso es que esto está mal, no hay que tomar en serio, porque son decisiones que van a afectar a las personas de por vida, y no solamente a una persona joven y soltera, sino a familias, a personas que ya tienen hijos, esposas. Entonces esto tiene que hacerse pues con la seriedad que esto merece, y por eso es que yo soy tan crítico a veces de gente que no tiene la menor formación ni jurídica, ¿no? Porque en sus países de origen pues fueron filósofos, veterinarios o arquitectos, y que ahora ven temas tan delicados como refugio, en donde se necesita un background legal. Sí, claro. Para poder hablar de estas cosas, para poder entenderlas y para poder brindar respaldo y asesoría a la gente que realmente lo necesita. Claro, claro. Bueno, Fernando, pero no todo está terminado. No se han cerrado las puertas por completo porque hay otras alternativas. Lo importante es saber qué hacer. Y para eso hay dos caminos. Uno, informarse muy bien con los medios que entregue inmigración y buscar un asesor que le diga qué puede hacer antes de que sea demasiado tarde, como lo dice usted. Pues quiero decirles que estos han sido los últimos cambios en materia de inmigración que hemos tratado hoy con Fernando Torres, experto en inmigración, una persona con un gran bagaje en temas de derechos humanos, no solamente en su país, sino en toda esa experiencia que ha tenido en esos 18 años de vida en este país, y que entrega todo ese conocimiento a lo que hace como asesor de inmigración con muchísima humanidad. Pues Fernando, gracias por esta gran entrevista de 1 hora y media de conversación riquísima con usted. ¿Tan rápido? Ya se acabó, que vamos a dividir en 3 videos diferentes para que ustedes puedan sentarse y puedan aprender de todo esto que Fernando nos ha aportado. Y esto ha sido como una masterclass en inmigración, Fernando. Qué bueno que se haya sentido así. Quiero recoger unas palabras que tú acabas de decir, ¿no? Y que ahora que lo pienso, lo expreso en cada una de las citas que yo tengo con las personas que tienen la gentileza de contactarme, María Lourdes, ¿no? Yo en estas reuniones que tengo con las personas, yo lo doy todo, no me guardo nada, no me guardo alguna cosita y evito decirle algo para que tenga que venir conmigo y contratar conmigo otra vez. No, se los doy todo. Y creo que por eso es que la gente nos ha dado su preferencia en estos casi 5 años que vamos a cumplir ahora en junio. El respaldo de la gente, el que siempre estemos con la agenda repleta y que siempre respondan a nuestras convocatorias, a nuestros webinars, y que siempre participen en nuestras redes, es porque nos entregamos por completo, ¿no? Y le damos todo, y te agradezco a ti una vez más por contar conmigo, por invitarme, por ser parte de tu comunidad también, y yo encantadísimo de haber podido expresar estas ideas inmigratorias para todos aquellos que están buscando esta vida nueva aquí en Canadá. No, Fernando, muchísimas gracias, porque de verdad que cuando uno llega tan vulnerable y con tanto dolor, cuando ha tenido que salir de su país corriendo y dejarlo todo, venirse con una mochila cargada de recuerdos y de ilusiones, pues uno lo que quiere encontrar es una persona que realmente pueda ayudarlo a uno, que realmente le atienda la mano, que realmente sea una persona humana y que no se aproveche de esa vulnerabilidad como nos pasó a nosotros por unos pocos pesos, Fernando. Sino que aquí realmente es una persona que lo está entregando absolutamente todo para darle valor a la situación de una persona que viene en situación de vulnerabilidad, como son los solicitantes de asilo, o de personas que vienen en búsqueda de cambiar su vida
en este país, Fernando, y que tengan las opciones reales y que nadie los llene de mentiras. Así que yo le agradezco muchísimo por esta gran entrevista, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Este video, como les digo, lo podrán ver completo. Es 1 hora y media, casi una masterclass de inmigración. Y también les vamos a dejar los capítulos por separado para que ustedes puedan escoger el tema que más les interesa y que puedan manejarlo con mucha profundidad, entenderlo con mucha profundidad de la mano de un experto como Fernando Torres. Si ustedes creen que podemos hablar de otro tema específico con Fernando Torres, propongan qué temas quieren que tratemos con él, o si más bien le pongo el reto a Fernando de que en algún momento podamos hacer un live para conversar directamente con las personas que nos siguen, que son parte de su comunidad y de nuestra comunidad. Así que si les gustó este capítulo, compártanlo, denle like y denles un hype y también un super thanks. Queremos leer sus preguntas en la caja de comentarios y, como siempre, que vean a nuestro canal aliado NorTV News. Esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.